Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Panamet. Y el día de hoy pues vamos a hablar de celulitis preceptal y celulitis postseptal, sobre todo enfocado hacia la pediatría, ¿listo? Entonces bueno, comencemos. Entonces primero vamos a comenzar con unas definiciones claves, ¿listo? Entonces tenemos dos tipos de celulitis, la preceptal y la postseptal. Entonces, la celulitis preceptal es la que va a ser una enfermedad inflamatoria secundaria a una infección que se limita principalmente al espacio anterior al septum o al tabique. Listo, esto afecta a los párpados, a la piel y al tejido celular subcutáneo, por lo cual no compromete estructuras internas. Es una infección mucho más superficial, por así decirlo. Luego tenemos la celulitis postseptal, que es una infección en la que compromete todas las estructuras posteriores al septo, ya comprometiendo músculos extraoculares, grasa orbitaria y el nervio óptico. Cuando ustedes lean sobre este tema, también la celulitis preceptal se le conoce como celulitis periorbitaria y la celulitis postseptal como celulitis orbitaria, ¿listo? Digamos que los vamos a tener en cuenta como sinónimos. Ahora bien, tenemos otra definición que es el tumor de Pott. Y el tumor de Pott es una osteomielitis del hueso frontal con una formación de absceso subperióstico. Entonces hay una celulitis postseptal, sobre todo el hueso frontal, y esta forma un absceso subperióstico y es secundaria a una sinusitis. Es decir, el paciente primero tiene la sinusitis, luego después de la sinusitis esto evoluciona a la celulitis del hueso frontal y luego se forma el absceso subperióstico poniéndole en riesgo de otras complicaciones como trombosis del seno cavernoso, entre otras, ya vamos a hablar. Entonces, en esta imagen se ve claramente lo que yo les estaba mencionando. Entonces, nosotros aquí tenemos el septum y todo esto, lo que compromete a estas estructuras es la celulitis preseptal y esto es la celulitis postseptal. Entonces, como vemos aquí, ya están los músculos extrínsecos e intrínsecos, está el nervio óptico, digamos que estructuras más críticas y que tienen una conexión directa con el sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a su epidemiología, pues la celulitis preceptal es mucho más común en niños menores de 5 años. ¿Listo? Mientras que la celulitis postseptal es mucho más común en niños mucho más grandes, niños de 5 a 7 años. Esto también se asocia a un aumento en el pico respiratorio, o sea, en estas épocas de más frío suele darse generalmente más, la celulitis preceptal es más común, englobando un 80 al 90% de toda la celulitis. Y la vacunación ha disminuido la celulitis secundaria de hemófilos influenza tipo E. Es mucho más incidente en hombres, sobre todo porque los hombres tendemos más a tener una mayor incidencia de traumas. Y el trauma es un factor de riesgo, ya lo vamos a ver, para este tipo de cosas. Entonces aquí en esta gráfica les quería hablar un poco de la neumatización de los senos paranasales. La neumatización es el proceso en el cual los senos paranasales se llenan de aire y pues comienzan como a desarrollarse, por así decirlo. Entonces la neumatización de los senos etmoidales comienza al nacimiento, igual que los maxilares, y estas terminan más que todo llegando a la adolescencia. Entonces esta es la razón por la cual la celulitis de estos senos es más común en niños más pequeños, mientras que en niños más grandes es mucho más común la esfenoidal y la frontal, porque la neumatización del esfenoidal y el frontal comienza del esfenoidal entre los 3 y los 5 años y la del frontal de los 5 a los 8 años, por lo que en niños grandes es más común que uno encuentre una celulitis de muchos senos paranasales, mientras que en niños más chiquitos se espera sobre todo etmoidales y en maxilares. Listo, factores de riesgo. Entonces, para la celulitis preceptal tenemos infecciones de la piel en el párpado, el impétigo, las mordeduras, los traumatismos, infecciones como los orzuelos o la dacrocistitis, que son infecciones del conducto lacrimal. Y para la celulitis postseptal, eh, uno de los factores de riesgo es tener sinusitis etmoidal o frontal, la celulitis preceptal que sea maltratada y la bacteriemia, que aunque es poco frecuente, se da sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en cuanto a los agentes etiológicos, estos varían dependiendo si hay puerta de entrada o no hay puerta de entrada. Entonces, puerta de entrada hace referencia a todas esas lesiones que ya mencioné ahorita, los traumatismos, el impétigo.
que permiten la inoculación directa de un germen ahí. Entonces, cuando hay una puerta de entrada, nosotros pensamos en Staphylococcus aureus, en Staphylococcus epidermidis y en Streptococcus pyogenes principalmente. Son los principales que tenemos que tener en cuenta. Esto es muy importante saberlo porque esto también va a influir en nuestro manejo antibiótico. Cuando no hay puerta de entrada, nuestros gérmenes principales son el neumococo, el Haemophilus influenza tipo B y la Moraxella catarrhalis. Sin puerta de entrada es que es secundario a una sinusitis, ¿sí? O sea, la sinusitis avanza y por contigüidad genera una celulitis. Y como ven, estos mismos agentes son los principales agentes que llegan a generar neumonía. ¿Listo? Ya hay otros agentes como la pasturela, la capnocitofagia canomorsus, que es el por mordedura de perros, la Legionella corrodens, que es por mordedura humana, anaerobios, la pseudomonas, la Neisseria gonorrea, aunque menos comunes. Aquí en esta gráfica pues vemos como todos los agentes etiológicos, entonces como les decía, estos son los principales, y luego ya hay otros menos comunes como la E. coli, la pseudomonas, las micobacterias, el Fusobacterium necrophorum, entre otros. Entonces, ¿cómo se puede transmitir esta infección? Hay varias vías de infección. Una es la hematógena, es decir, a través de la sangre, llega a los vasos sanguíneos de esta zona y genera la infección, aunque esta es muy rara. Esta se da sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Otra es la inoculación directa. La inoculación directa secundaria a un trauma, a una mordedura. ¿Listo? Esto es supremamente importante, la de la inoculación directa. La otra es la de foco por contigüidad, es decir, estos pacientes que tienen sobre todo sinusitis, pacientes que tienen infecciones, sobre todo aquí principalmente la sinusitis, la otitis media también está, pero hay un foco de infección y por contigüidad, como toda esta zona está completamente conectada por vasos sanguíneos, pues sucede la infección. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la preceptal es mucho más sencilla. Listo, en la preceptal tenemos un paciente con edema, con eritema, pero que no hay alteración ni de la agudeza visual, ni de los movimientos oculares. Los párpados pueden estar cerrados por fuerza, pero es más por la hinchazón, pero es un paciente que la funcionalidad ocular no está comprometida. Mientras que la preceptal es la que ya vemos, un paciente mucho más séptico, un paciente que tiene cosas como equimosis de la conjuntiva, limitación de los movimientos extraoculares con diplopía, un paciente que puede estar letárgico o puede ya tener signos neurológicos en casos más avanzados. Entonces el hecho de saber qué estructuras comprometen tanto la preceptal como la poseptal nos hace entender las manifestaciones clínicas que da cada una. Entonces, como vemos en esta imagen, por ejemplo, en esta primera imagen de esta niña, a esta niña inicialmente clínicamente uno piensa que puede ser una poseptal, pero le tomaron el TAC y resultaba que era una celulitis preceptal. Esta otra sí es mucho más sencilla porque es una niña que se ve en un buen estado general, está sonriendo y simplemente se ve el edema y el eritema en la zona, pero ya puede mantener el movimiento en los ojos. Mientras que en estos dos niños de acá, pues ya vemos un ojo mucho más comprometido, vemos que hay una proptosis mucho más significativa con un compromiso mayor de los movimientos oculares. Aquí pues tenemos otra imagen, estos pacientes con absceso subperióstico, como vemos aquí en el contraste, un paciente con un absceso bastante grande, tenemos un eritema de la conjuntiva bastante marcado, vemos que los movimientos oculares están comprometidos. Estos pacientes ya presentan un compromiso general mucho mayor. Y eso es súper importante porque la clínica también nos ayuda a tomar decisiones. Ahora bien, hay maneras como de clasificar. Hay diferentes escalas. Tenemos la de Chandler y la de Jane-Roe. Entonces la de Chandler pues la clasifica en 5 grupos. La primera del grupo 1 es preceptal, el grupo 2 es celulitis orbitaria, el grupo 3 es absceso subperióstico, el grupo 4 es un absceso orbitario y el grupo 5 es una trombosis del seno cavernoso. La de Jane-Roe, por otra parte, digamos que es muy similar, simplemente que ella lo sintetiza de una manera mucho mayor. Entonces en la 1 es preceptal, la 2 es poseptal u orbitaria y ya la 3 la divide en absceso orbitario. Entonces lo divide en absceso orbitario intraorbitario o un absceso subperióstico. Entonces digamos que
cada clínico usa la clasificación que quiera, pero yo siento que las dos se deben utilizar, puesto que, por ejemplo, Jane Ruin no tiene en cuenta la trombosis del seno cavernoso, a diferencia de Chandler, que sí la tiene. Para el diagnóstico, como les dije, esto primero va a ser un diagnóstico clínico, pero también vamos a pedir reactantes de fase aguda, cuadrático, PCR y hemocultivos, sobre todo a pacientes que tengan manifestaciones sistémicas como fiebre, letargia, que se vea tóxico, que haya una alta sospecha de celulitis poseptal, que el niño tenga signos sistémicos y sea menor de 3 años y pues paciente inmunocomprometido. O sea, uno siempre, siempre, siempre le debe correr al paciente inmunocomprometido. Ya otra cosa que tenemos es el tag de senos paranasales, que es el gold estándar diagnóstico. Entonces a toda celulitis poseptal le vamos a pedir este tag de senos paranasales. ¿Sí? Y estas son las indicaciones. Paciente con todos los signos clínicos de celulitis poseptal, como la limitación en la movilidad, la disminución de la agudeza visual, la sospecha del absceso orbitario superióstico, la sospecha de complicaciones intracraneales, el aspecto tóxico, y este tag de senos paranasales siempre se debe tomar con contraste. La razón por la cual este se toma con contraste es porque el contraste nos permite detectar la presencia de abscesos. ¿Listo? Porque siempre en estos pacientes que clínicamente se ven así, les tenemos que dar, tenemos que sospechar un absceso. Esto importantísimo. Diagnósticos diferenciales. Pues tenemos, por ejemplo, las vasculitis, como la granulomatosis de Wegener, la enfermedad inflamatoria tiroidea del ojo, la sarcoidosis, tenemos el retinoblastoma, el granuloma eosinofílico, linfomas, rhabdomyosarcomas y otros más raros como la anemia de células falciformes y la enfermedad de Kawasaki. Entonces siempre tener estos en cuenta, pero digamos que nuestro primer diagnóstico al ver a un paciente de estos es celulitis. Entonces el tratamiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para la celulitis preseptal es de 7 días y para la celulitis postseptal es de 14 días. Y tenemos que tener en cuenta si el mecanismo es con puerta de entrada o sin puerta de entrada. Si el mecanismo es con puerta de entrada, vamos a tener dos tipos de manejos, el ambulatorio y el hospitalario. Entonces digamos que si nuestro paciente tiene celulitis pero no tiene fiebre, el paciente solo lo veo inflamado pero lo veo que corre, salta, baila, brinca, pues podemos darle manejo ambulatorio. Y nuestras opciones son la cefalexina, el cefadroxilo y la dicloxacilina. ¿Listo? Nos vamos en un espectro muy amplio cubriendo estafilococo aureus meticilina sensible. Luego ya para el manejo hospitalario en pacientes que de pronto tienen una fiebre que no cede, que lo vemos un poquito peor, digamos que el manejo inicial va a ser la cefazolina o la oxacilina a estas dosis. Pero si ya sospechamos que nuestro paciente tiene algún nexo que nos puede indicar que tiene estafilococo aureus meticilino resistente, tenemos la opción de darle o clindamicina o vancomicina, ¿listo? Ya cuando nuestro paciente no tiene puerta de entrada, es decir, es un paciente que tuvo una sinusitis y después desarrolló una celulitis, nuestro manejo va a cambiar porque los gérmenes que vamos a cubrir van a ser distintos a los que vamos a cubrir en un paciente que tiene puerta de entrada. Entonces en pacientes con manejo ambulatorio tenemos manejo con amoxicilina clavulanato, manejo con sultamicilina, que es la misma ampicilina sulbactam, pero vía oral, y el cefuroxime, en este orden. ¿Listo? Y ya para el manejo hospitalario en aquellos pacientes que tengan mayor compromiso del estado general, podremos usar ampicilina sulbactam o cefuroxime. Y ya sospechamos compromiso del sistema nervioso central, infección por anaerobios, tenemos varias opciones, ceftriaxona con clindamicina, ceftriaxona con vancomicina, entre otros, ¿listo? Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que dependiendo del mecanismo y la puerta de entrada, nuestro manejo antibiótico va a ser diferente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos unas indicaciones relativas y unas indicaciones absolutas. Entonces, pues lo importante es tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que es potencialmente de manejo quirúrgico, esto se tiene que hacer en un manejo interdisciplinario con otorrinolaringología y con oftalmología. Entonces, los criterios relativos es un paciente que no se observa mejoría clínica después de 24 a 48 horas con el manejo médico.
paciente mayor de 9 años. ¿Por qué? Porque usualmente la celulitis en estos pacientes suelen ser más agresivas, ¿listo? Paciente inmunocomprometido y paciente con un absceso perióstico pequeño. Los absolutos, si el paciente tiene oftalmoplegia, pérdida de la agudeza visual, si tenemos un paciente con un tumor de POD, si tenemos un paciente con un absceso subperióstico, y tenemos pacientes ya con complicaciones intracraneales como una trombosis del seno cavernoso, de pronto que tenga un traumatismo penetrante previo. Estas son indicaciones para correrle de una vez a este paciente, ir y tratar el foco. Y las complicaciones son varias, ¿listo? Entonces tenemos complicaciones oculares, entonces tenemos la fascitis necrositante, la proptosis, queratopatías por exposición, que se nos forme una úlcera en la córnea, una neuropatía del nervio óptico, una perforación del globo ocular, que tengamos oclusión de las venas retinales, retinitis, uveitis, meningitis, trombosis de seno cavernosos, entre otras. Entonces, es la razón por la cual la celulitis siempre le tenemos que correr, sobre todo a la celulitis orbitaria, porque las complicaciones son nefastas y pueden alterar la funcionalidad de la persona al punto de que pues ya no puede ver y pues son niños. Entonces, esta es la razón por la cual es una enfermedad que ustedes tienen que conocer y tenemos que saber tratar. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima.